Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos están acompañando en esta tarde para compartir la palabra del Señor. Como ya nos hemos convocado y es costumbre, lo estamos haciendo a través de este medio, las grabaciones en video a través de Facebook, donde estamos trayendo las enseñanzas o lecciones acerca del curso de fe. Les damos gracias a Dios por todos los hermanos que siguen atentamente y con perseverancia la enseñanza a través de los cursos, de este curso. Eso nos estimula, nos alienta, especialmente cuando nos mandan pedir los cursos. Ya me han pedido de varios lugares que les mande el folleto, o también les vamos a mandar los PDF para que los puedan imprimir en su lugar donde están. Varios países me han dado a pedir el folleto del curso de fe y estamos contentos por eso, porque sabemos que todo lo que hace para que nosotros podamos crecer en la gracia, en el conocimiento de la palabra de Dios, va a redundar en grandes beneficios. Así que esa es la fe y la confianza que tenemos, que a través de todas estas lecciones, de esto que es tan simple y tan sencillo como orar a través de la oración de fe, la verdadera oración de fe que va a provocar que consigamos resultados. Obviamente esto es un proceso donde lo tenemos que estar practicando, viviendo, aprendiendo. En el día de hoy vamos a estar entonces viendo la lección número 10 de este curso de fe. Repito una vez más, tenemos disponibles para el que lo solicite, ya sea para enviarlos por correo, los folletos, o bien si usted me manda su dirección email, yo le puedo ir mandando un PDF para que usted lo pueda imprimir en su hogar y tenerlo, y de esa manera poder estudiarlo en el momento que usted lo crea oportuno. También puede volver a repetir y ver todos estos videos que los estamos guardando en la página de Pastor Carlos de Betac, en una lista de reproducción que se llama precisamente Curso de Fe. Usted va a la página de Pastor Carlos de Betac, da clic en videos y ahí le va a aparecer esta lista de reproducción. También están allí las prédicas, material musical, en fin. Vamos a ir engrosando todo ese depósito de videos y de material, porque sabemos que es muy importante la enseñanza de la palabra de Dios. Así que hoy vamos entonces ya a estar comenzando a esta lección número 10. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios. Vamos a leer el capítulo 18, el verso 21, como base de esta lección. Proverbios, capítulo 18, el verso 21. Dice así la palabra del Señor: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Voy a volverlo a repetir. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por este tiempo que estamos compartiendo con cada hermano o amigo que nos está sintonizando, que se está conectando, Señor, para poder analizar, escudriñar y aprender de tu palabra acerca de esto que es tan importante, de cómo orar con fe, Señor. Por eso te pedimos la intervención de tu Espíritu, Señor, para que esté aclarando las ideas, inspirándonos, llenándonos de entendimiento, de gracia. Que tu sabiduría repose, Señor, en cada uno de nosotros. También tu revelación, Señor. Disponemos nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestros oídos, Señor, para oír esta enseñanza. En el nombre de Jesús recibimos esta palabra como una semilla, Señor, que al ser sembrada en nuestro espíritu va a dar fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, este verso lo conocemos casi de memoria, ¿verdad?
aquellos que se ocupan de investigar, de leer la palabra del Señor, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Aquí vemos dos conceptos, la muerte y la vida, dos cosas contrapuestas. Por un lado, la muerte, por el otro lado, la vida. Y de eso se trata precisamente el educarnos al hablar como hijos de Dios, como hijas de Dios, como creyentes en la palabra del Señor. Se trata de educarnos a hablar la vida. Podemos encasillar a la muerte dentro de lo que se conoce como una confesión negativa y a la vida como una confesión positiva. No tiene nada que ver esto con el hablar de la confesión positiva que proponen algunos maestros, conferencistas acerca de la superación personal. No, la Biblia nos está enseñando esto desde un aspecto espiritual. No se trata de una disposición de nuestra mente o una forma de hablar aprendida, sino que sencillamente nos enfocamos en lo que Dios habló. De eso se trata la confesión positiva y también la confesión negativa que vamos a estar ahora analizando. La confesión de lo que creemos puede ser positiva o negativa, como ya hemos dicho. Las dos son útiles y necesarias. La confesión negativa es la que abre la puerta para que el Señor Jesucristo entre en una vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, estamos hablando en un aspecto negativamente, porque nos hacemos y lo que realmente somos, pecadores delante de Dios, quebrantadores de la ley de Dios. Entonces, a todas luces, eso se trata de una confesión negativa, pero que realmente es necesaria hacerla, especialmente cuando tenemos el deseo de relacionarnos con Dios a través de Cristo Jesús, que de hecho, hay que decirlo, es la única manera de poder relacionarse con Dios. Para establecer esa relación tiene que estar esta base, la base del arrepentimiento y de esta confesión negativa, en la que nos reconocemos pecadores, faltantes a la ley de Dios, incompletos, carentes de todo lo bueno que es necesario para ser realmente aceptados por el Señor. Cualquier mérito humano queda descartado para esa aceptación de parte de Dios. O sea, aquí no interviene el poder del hombre ni de la mente, sino un reconocimiento, un arrepentimiento de estar confesando que lo que habíamos vivido es totalmente contrario y estamos doloridos, arrepentidos de haberlo vivido, de haberlo practicado, de haber hecho tal o cual cosa que nos había alejado de Dios. Así que sabemos que el pecado es lo que nos aleja de Dios y estamos arrepentidos. Eso podríamos denominarlo una confesión negativa. Y normalmente se hace cada vez que alguien se acerca a Dios en el nombre de Jesús, reconociendo sus errores, su falta, su pecado. Entonces el Señor perdona. Y a partir de ahí se establece esa relación. Se nos es dada una nueva naturaleza en Cristo. Obviamente que esa nueva naturaleza no está exenta de cometer pecados. Esa nueva naturaleza en Cristo es perfecta, pero aún nosotros mantenemos en nosotros esa naturaleza antigua que debe de ser llevada a la cruz diariamente, cotidianamente, en un proceso. Así que cuando somos muertos con Cristo, podemos decir que realmente ahí somos victoriosos. Pero mientras tanto, vamos a ir luchando, batallando en la vida, y a veces vamos a necesitar nuevamente de hacer esa confesión negativa, de arrepentirnos de nuestros pecados. Nadie está exento de pecar, porque no hay nadie todavía perfecto aquí sobre la tierra. El único perfecto caminó un día sobre esta tierra, murió en una cruz, resucitó de entre los muertos y está allí en la eternidad juntamente con el Padre en el trono de gloria, intercediendo por cada uno de nosotros. Él es perfecto. Nosotros todavía, mientras estamos en esta vida, seguimos cometiendo errores. Y cometemos errores porque seguimos hablando mal. Y de eso se trata esto. Esta vida es un entrenamiento, es una capacitación para hablar lo que realmente debemos de hablar. Hablar la confesión negativa en el momento que es necesario hacerla y también dedicarnos a hablar
y confesar positivamente no lo que se nos viene a la mente o al corazón, sino lo que hemos oído de parte de Dios. Gloria a Dios. Por eso decimos que tanto la confesión positiva como la negativa tienen que estar afirmadas en la palabra de Dios. Despreciarla es lo peor que uno puede hacer. Así lo afirmó el Señor Jesús cuando leemos en Juan capítulo 5, el verso 15, que dijo: pero separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor nada podemos hacer. Quiero solamente detenerme un segundo en esta declaración del Señor Jesús. Separados de mí nada podéis hacer. Nada, pero absolutamente nada podemos hacer bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo predicar bien separado de Jesús, o que no puedo enseñar bien, que no puedo asistir a una iglesia y vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir eso y muchísimo más. Quiere decir que nada de nada podemos hacer bien separados de Jesús. Se refiere a nada de lo que podamos hacer en la vida separado de Jesús, lo vamos a hacer exitosamente por estar separados del Señor. Ya sea trabajar, estudiar, ya sea en nuestras relaciones, en nuestros oficios, ya sea en todas las áreas de nuestra vida, nunca vamos a poder hacer nada separados de Jesús. Por eso necesitamos nosotros identificarnos totalmente con el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos a Él? Ahí vamos a conocer su carácter. Usted lee los evangelios, usted lee las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y ahí vamos a nosotros a tener un panorama glorioso de la vida del Señor Jesús. Vamos a tener la persona que tenemos que imitar realmente. Y la persona que tenemos que imitar no solo en su carácter, en sus actitudes, sino también en sus palabras. Era lo que hacía precisamente Jesús. Jesús solamente hacía lo que le había mandado hacer el Padre. Solamente hablaba lo que le había oído hablar al Padre. Así que Jesús hacía exactamente la voluntad de su Padre Celestial. Así que nosotros también tenemos que conducirnos de esa misma forma, de esa misma manera, hablando la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios. Así que de eso se trata esta confesión de la que estamos hablando. Y es de suprema importancia hacerlo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que lo representemos en este mundo. O sea, aquí estamos nosotros representando a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando digo en el nombre del Señor Jesús, me estoy refiriendo a que lo hacemos con la autoridad, en representación del Señor Jesús. Así como el Señor representaba a su Padre aquí en la tierra, y todo lo que hacía Él lo hacía en el nombre del Padre, nosotros lo hacemos en el nombre del Hijo, porque Él nos delegó esa autoridad. En esa autoridad estamos nosotros haciendo todas las cosas que hacemos. No solamente lo que hacemos con nuestras manos, con nuestra vida, sino también lo que confesamos con nuestras bocas. En el nombre del Señor Jesucristo. De eso se trata, actuar en el nombre del Señor Jesús. Algunos han entendido mal lo que significa hacer algo en el nombre de Jesús, a tal punto que bautizan en el nombre de Jesús, hacen todo en el nombre de Jesús sin saber por qué lo hacen. Sencillamente pensando ellos que por repetir en el nombre de Jesús están repitiendo un mantra mágico que va a cambiar las cosas. Pero no se trata solamente de invocar el nombre de Jesús para que las cosas cambien. Se trata de actuar en la autoridad, en representación de Jesús, como embajadores del reino de Dios, embajadores de Cristo. Eso significa hacer algo en el nombre de Jesús, y los embajadores tienen una función importantísima que hacer. Esa función es hablar las buenas nuevas del reino de los cielos, y precisamente establecer los patrones cómo nosotros vamos a alcanzar las bendiciones del cielo aquí en esta tierra y en nuestra vida. Todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, con su autoridad, con su poder, como embajadores de Él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que hacer uso de esta confesión
porque es lo que nos queda hacer. Solo a través de nuestras palabras es que podemos impactar a los demás. Podemos hacer de nuestra vida algo ejemplar. Podemos actuar, tener buenas actitudes, buen proceder, y eso va a ser muy importante, por cierto, pero todo eso se va a sobredimensionar cuando nosotros usamos la confesión positiva, la confesión de fe. Repito una vez más para que nadie se confunda. Cuando digo confesión positiva, no me estoy refiriendo solamente a decir algo que tenemos que decir positivamente para que nos vaya bien en la vida. No, nosotros hablamos de confesión positiva cuando hablamos de repetir, de hablar lo que Dios ya habló. Eso es lo que nos limita, lo que realmente nos lleva a enfocarnos en la palabra de Dios. Así que los discípulos verdaderos del Señor solo repiten lo que Dios habló. No repetimos como loritos lo que los otros hablaron, sino lo que Dios habló. Gloria a Dios. Es muy importante esa confesión. Cuando se enfrenta cualquier problema, ese momento de crisis es donde nosotros tenemos que hacer uso de esta confesión de la que estamos hablando. A veces en ese medio de ese problema, a veces decimos que no vamos a salir bien de esa situación, o vamos a salir mal parado. Cuando usted declara esto, sin que se dé cuenta, usted está ya afirmando su derrota. Ya lo está confirmando. El que dice, me va a ir mal, no me siento cómodo, no me siento seguro de esto que voy a hacer, entonces esa se trata de una confesión negativa y así le va a pasar. Pero si usted dice realmente lo que tiene que decir en Cristo, lo que ya ha escuchado hablar al Padre acerca de ese asunto, y usted lo confiesa, usted va a recibir lo que sus labios hablan. Bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia en el libro de Proverbios capítulo 6 verso 2 también nos dice: te has enredado con tus palabras, escuche, y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Lo voy a repetir. Te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Ahí vemos nosotros la importancia de hablar bien, la importancia de hablar las cosas correctas, las cosas adecuadas, y esas no son más que las que Dios habló. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Cada vez que nosotros hablamos inadecuadamente, negativamente, le estamos abriendo la puerta al enemigo de nuestras almas, al diablo, a Satanás, a sus demonios, para que puedan operar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Cuando hablamos negativamente, pesimistamente, cuando nosotros estamos con ese tipo de lenguaje, ahí es donde el enemigo tiene la oportunidad de dañarnos, y de dañarnos mucho. Por eso es muy importante para nosotros aprender todas estas cosas. Lo que nosotros confesamos, eso somos. ¿Sí? Entonces, si usted confiesa algo negativo, usted se vuelve negativo. Pero si usted confiesa lo negativo que oyó hablar de, lo positivo que oyó hablar de Dios, en eso se va a transformar. Invariablemente nosotros seremos o tendremos lo que hemos hablado de parte de Dios. Así que cuando usted usa palabras negativas o pesimistas, usted está usando el propio lenguaje del diablo. ¿Escuchó? Y de esa forma usted desarrolla un ambiente maligno a su alrededor. ¿Por qué? Porque usted está liberando algo con sus palabras. A veces no caemos en cuenta de esto, pero cada vez que hablamos, un ambiente espiritual se genera a nuestro alrededor. Así como nosotros hablamos y exhalamos oxígeno de nuestros pulmones, aire de nuestros pulmones, eso también va a sembrar una estela de carácter espiritual a nuestro alrededor. Si lo que hablamos fue negativo, eso va a suceder a nuestro alrededor. Pero que si lo que hablamos fue positivo, entonces ese ambiente se va a generar en nosotros, en nuestro hogar, en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso se puede percibir en la vida de las personas. ¿No le ha tocado a usted estar frente a alguna persona
y ver de que hay algo extraño, hay algo raro, hay algo que usted no puede asimilar de esa persona, porque a pesar de que quizás no está hablando, pero usted siente un ambiente que lo rodea a esta persona negativa. Y si usted se acerca a esa persona, usted se ve imbuido en ese ambiente. Es porque esa persona viene arrastrando junto a sí mismo toda esa negatividad que había estado hablando, que había estado pronunciando, quizás antes de encontrarse con usted. Por eso es tan importante para nosotros identificar a las personas por lo que ellos hablan. De esa forma nos vamos a dar cuenta del carácter de las personas. ¿Quiere usted conocer a alguien profundamente? Empiece a hacerle preguntas, interróguele, y usted va a darse cuenta que mientras más usted lo escucha, más se va a revelar lo que hay en el corazón de esa persona. Por eso es tan importante lo que la boca habla. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que debemos confesar? Debemos confesar de que realmente Cristo está en nuestra vida. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es bien importante hacernos eco de lo que dice el libro de Hebreos capítulo 3 verso 1, que dice: por tantos hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. A Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Él es el apóstol, el cual debemos de seguir. Así que cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que todo lo que hablamos tiene que estar sujeto a la aprobación de este apóstol, de este sumo sacerdote de nuestras vidas. Nuestro sumo sacerdote ya no es más un sumo sacerdote a la usanza antigua, la usanza del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, en donde había sacerdotes que mediaban entre Dios y los hombres. Hoy tenemos al perfecto sumo sacerdote, al perfecto mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Levanta tu mano y alaba al Señor. Dale gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Él es nuestro único mediador para con Dios. A través de Él y de su sacerdocio nos relacionamos con el Creador. Bendecido el nombre del Señor Jesús. La palabra confesión, de la que nos estamos ocupando en esta hora, es traducida de la palabra griega homologia, que significa repetición de palabras, conceptos y figuras. Decir lo mismo, o sea, decir exactamente lo que el Señor dice en su palabra. Cuando confesamos positivamente, y hago énfasis en esto una vez más, lo que estamos haciendo es copiándonos del Señor Jesús. Si hay que copiarse de alguien, es de Jesús. Usted mire la vida de Jesús, mire las palabras de Jesús, mire cómo Jesús caminaba, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús oraba, cómo Jesús hacía. Imite todas esas cosas. Imitémoslo al Señor Jesús y vamos a ser exitosos, victoriosos, bendecidos. Vamos a vivir vidas plenas. Así como en Él habitaba la plenitud de la deidad, también la plenitud de Cristo va a habitar en nosotros. Me voy a referir a esto una vez más. Así como en Cristo habitaba la plenitud del Padre, la deidad, el Dios creador omnipotente, todopoderoso, omnisapiente y omnipresente Dios, habitando en Jesús. También la plenitud del Señor Jesús habita en nosotros. Él entró en nuestra vida. Y desde que entró, esa plenitud se manifestó. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Levanta la mano una vez más y dile: gracias, Señor Jesús. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Así que debemos confesar siempre que estemos pasando por pruebas. Lo que el Señor dice sobre ese asunto
y sobre nuestra posición ante todas las cosas. Si actuamos así, haciendo que el poder de Dios actúe en nuestro favor, y Él nos dice, aquí la palabra de Dios nos dice en Jeremías 1:12, has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. ¿Oíste? Yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. O sea, la palabra de Dios es una palabra viva. Y Dios mismo da garantía, escucha, da garantía de que Él está vigilando su palabra. Claro que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Pero Él aún más, va más allá. Él está vigilando cuando su palabra se repite. Cuando su palabra se transmite. Y porque Él ha dado una garantía que Él va a hacer realmente lo que dijo que iba a hacer, esa vigilancia da resultado cuando tú tienes fe. Porque los ojos del Señor están vigilantes sobre la palabra que tú repites de parte de Dios. Y va a hacer lo que esa palabra tiene que hacer. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Guárdalo, este verso es importantísimo. Jeremías 1:12. Lo repito. Has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra, para que dé resultados. La vigilancia de Dios es sobre su palabra. Y esa palabra, cuando sale de tus labios, es una palabra que va a provocar resultados, va a provocar salud, va a provocar bendición, va a provocar milagros, porque Dios se ha comprometido a que esa palabra provoque esos resultados. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando confesamos la palabra del Señor, estamos asumiendo nuestra posición en el mundo espiritual. Si nosotros no hacemos la confesión correcta, nunca asumiremos nuestra posición en Cristo y nunca tomaremos las bendiciones. En otras palabras, si nosotros no aprendemos esta forma de hablar, si nosotros no nos proponemos a corregirnos, a cambiar, nunca vamos a vivir una plenitud en esta tierra. Siempre vamos a estar expuestos a los ataques del enemigo, porque la palabra es nuestro escudo. La palabra es nuestra espada. La palabra nos cubre. Y Dios está vigilante para que eso ocurra. Por eso es tan importante el ambiente que nos rodeamos con nuestras palabras. Es tan importante lo que comunicamos con nuestras palabras. Es tan importante que tú repitas la palabra de Dios. Eso lo asegura el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. La confesión también, vamos a hacer una referencia más acerca de la confesión, es sacar aquello que está en nuestro corazón. Las personas dicen, voy a confesarme ante tal persona mis pecados, voy a confesar lo malo que hice. Confesión negativa, que la única persona a la que nos tenemos que confesar es a Dios. ¿Cómo confesarnos y sacar lo negativo y ponerlo en alguien que es tan falible como nosotros? ¿Podrá Él llevar sus propias cargas y encima llevar las nuestras? ¿No será que ese alguien al cual las personas a veces pretenden confesarte es más débil que el mismo ofensor? ¿Y por qué poner nuestras cargas en alguien? Nuestra confesión negativa, nuestras cargas en alguien que no es el que Dios dispuso que fuese. Porque para eso tenemos un sumo sacerdote, un intermediario, alguien al que le tenemos que confesar nuestras cargas. Por eso la Escritura nos dice, echando todas nuestras ansiedades en Jesús. En Jesús.
porque Él tiene cuidado de nosotros. Él te va a entender mejor que nadie, porque Jesús no está colgado de un madero, ni está en una cruz, ni en un metal. Jesús no está en un yeso, ni siquiera en una estampa, no en una imagen. Jesús está vivo en nuestros corazones. De eso se trata, de que tenemos esa fe, de que este Cristo vivo al que servimos, este Cristo vivo que nos dio vida y vida en abundancia, se ocupa de llevar nuestras cargas. Por eso le confesamos nuestros pecados a Él y no a un falible ser humano como nosotros. Qué importante es hacer esto y sacar aquello negativo de nuestro corazón. Esa confesión es sacar, para no cargarlo más, para no tenerlo más, para no ir a cuestas por la vida con esa carga pesada. Por eso, el momento de la confesión de nuestras negatividades tiene que ser con Dios. Él es el único que va a comprenderlo a cabalidad, en toda su dimensión. Y Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros sacamos de nuestro corazón lo malo, se va lo malo. Nos superamos como personas, quedamos libres. Pero también tenemos que aprender a sacar de nuestro corazón lo bueno. Lo bueno que hemos aprendido de Dios. Lo bueno que hemos oído de Dios. Lo bueno que hemos atesorado en nuestro corazón acerca del Señor. Todo eso también tiene que salir de nuestro corazón. Porque en la medida que tú sacas lo bueno que Dios te da, Dios va a volver a llenar tu mano y tu corazón de cosas buenas, porque el mayor privilegio, dijo el Señor Jesús, es dar que recibir. Cuando damos, somos bendecidos con más para dar. Así que habla la palabra de Dios, no la retasees, no la mezquines, a tiempo y afuera de tiempo. Enseña la Biblia, la palabra de Dios. Sea ese el motivo de tu conversación y de tu vida. Habla a diestra y a siniestra, a tiempo y afuera de tiempo. Habla lo que la palabra de Dios nos dice. Así como hablan los noticieros que se sintonizan en la televisión, en una radio o en el internet. Y hablan de las cosas que pasan en el mundo y de lo que va a ocurrir o lo posible que pueda ocurrir. Nosotros también tenemos que hablar lo que la Biblia ya nos dice que va a ocurrir o que ocurrió. Porque aquí tenemos pasado, presente y futuro. Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Saca lo bueno que hay en tu corazón también. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. A veces tenemos un problema de enfermedad. Sentimos un síntoma de alguna enfermedad. Viéndolo por el lado natural de las cosas, debemos de cuidarnos, buscar ayuda en la ciencia y pacientemente esperar que la salud se establezca. Alguien se encuentra con usted y le pregunta, ¿cómo está usted? Y usted le contesta con la infelicidad más grande, que no está bien, que le duele aquí, que le duele allá, confesando lo que aparentemente es verdad. Para él es verdad, porque es una persona sin fe. Este tipo de actitud, aunque sin percibir, le da autorización al enemigo para continuar atacando. Recuerde que el diablo, dijo Jesús, vino para robar, para matar y para destruir. Todas las cosas dañinas, malas que vienen sobre el ser humano no están originadas en Dios, sino en Satanás, el diablo, el enemigo de Dios. Y cuando el hombre se hace eco de esas palabras y las confiesa, estoy mal, me duele esto,
me duele lo otro, estoy enfermo, no sé qué va a ser de mi futuro, no sé cómo voy a hacer con esto, no sé cómo voy a sobrellevar esta carga, este compromiso, esta responsabilidad, no sé cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar los biles, cómo voy a salir de la situación en la que estoy envuelto, estoy en una ruina económica, en una ruina financiera, estoy en un matrimonio deficiente y voy al divorcio, estoy en una destrucción. Eso va a ocurrir. Porque esas palabras le abren las puertas a los demonios para que eso ocurra. Está bien claro, la sensación de enfermedad, o sea, los síntomas, no significa que ya estamos enfermos. No. La verdad es que al reconocerlas usted ya está mintiendo. Entiéndase esto. El Señor afirma en la palabra que nosotros ya fuimos curados por las heridas de Jesús, por las llagas de Jesús. Eso confiesa Dios, de que usted ya ha sido curado. Esa es la realidad, esa es la verdad, esa es la confesión que tenemos que hacer. ¿Cómo alguien puede estar mal si Dios declara que Él ya fue curado? ¿A quién le cree usted? ¿A Dios o a otra cosa? Ahora me dirijo a creyentes, a personas de fe. ¿Le creemos realmente a Dios y su palabra? ¿O seguimos confiando en los síntomas que nos dan? Nos levantamos un día con una tosecita rara, un dolorcito por aquí o por allá, y ya pensamos lo peor. Y no solo que lo pensamos, sino que lo declaramos. Cuando la Biblia declara que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. No mire el síntoma, no se queje del dolor. Cuando usted percibe esos síntomas en su cuerpo, declare la verdad. Declare la palabra del Señor. Por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. ¿Habrá alguien enfermo en esta tarde? ¿Alguien que nos está viendo? ¿Alguien que está sintonizándose ahora y viendo esta transmisión? Siente un síntoma, siente un dolor, siente tos y todos se asustan. Tose. ¿Les duele la cabeza? Vamos a hacer una oración ya mismo. Y vamos a romper ese ciclo de negatividad. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Esa es la verdad. Lo demás es mentira. Los síntomas son síntomas que el cuerpo recibe, pero en tu interior, en tu espíritu, se anida la maravillosa palabra de Dios que tiene el poder de hacer realidad toda la promesa del Señor con solo declararla en fe. ¿Lo crees? Declara en fe ahora, levanta tu mano o pon tu mano en el lugar de la enfermedad y di: en el nombre de Jesús me declaro en salud por los méritos de Cristo, por cuyas llagas fui curado, fui sano. Y así como en la cruz y en su cuerpo Él llevó todos mis pecados, y me declaro hoy salvo por la fe, también sé que en su cuerpo y por sus llagas Él llevó todas mis enfermedades. Y me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nuestro problema es que nosotros creemos más en las cosas, en los síntomas y en las personas que en Dios. A Dios es el que tenemos que creer si somos personas de fe. Una persona sufre un accidente, el cuerpo está fracturado y completamente dolorido. El doctor entra en el cuarto y le pregunta al doctor: doctor, ¿cómo estoy? El doctor contesta: usted está bien, muy bien de verdad. Luego podrá dejar esta cáscara de yeso y vivir una vida normal.
enseguida entra un amigo y le hace la famosa pregunta: entonces, ¿cómo te sientes? La persona, sin pensar dos veces, contesta: oh, estoy muy bien. ¿Por qué contesta estoy muy bien? Esta persona cree que está correcto hablar de acuerdo con el doctor, que le dijo que pronto va a dejar aquel lugar. Pero muchos cristianos se niegan a hablar de acuerdo con la palabra de Dios. El doctor de los doctores te dice que ya estás sana, sano en el nombre de Jesús. Y le creemos a los síntomas, le creemos a cualquier cosa y no se cree en el Señor y su palabra. Cuando nosotros nos afirmamos en la palabra y la confesamos, no importa los síntomas, sin importar lo que se siente, nos estamos uniendo al Señor. Es que a través de la palabra nos unimos con el Señor. Nos hacemos uno con el Señor. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17 dice: pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Es que, pastor, yo no estoy a la altura de Jesús. Jesús podía vivir de esa forma y de esa manera. Él era perfecto, no yo. No estás aspirando a la perfección confesando de esa manera. Ni la vas a alcanzar. Confiesa que eres uno con Cristo. Te haces uno con Él por la palabra. Bendecido al nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no creer en este verso? Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. ¿Y quiénes se pueden unir con el Señor? Cualquiera que lo quiere hacer. O yo pensaba que era alguna persona muy eminente, muy santa, muy sabia, la que podía unirse con el Señor y ser un espíritu con Él. No dice acá nadie en particular, dice el que se une. El que se une. ¿Te quieres unir con Cristo? ¿Quieres hacerte uno con Él, una con Él? Entonces confiesa la palabra, declara que eres uno con el Señor Jesús. Y eso es así. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Confesión y fe. Ya aprendimos que la fe es la certeza de las cosas que se esperan. En lecciones anteriores hemos visto esto. Y que ella viene cuando oímos la palabra de Cristo. Una vez repito el ciclo. Jesús le oyó hablar al Padre las palabras que habló. Y nosotros se las oímos hablar a Jesús a través de este libro. La misma palabra que oyó Jesús hablar al Padre, nos hacemos eco de ella a través de la palabra de Jesús. Así que aprendemos del Padre indirectamente a través de Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero esto se cumple por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay una cosa de que nada valdrá la fe, la certeza de que alguna bendición es nuestra si nosotros no actuamos de acuerdo con ella. Confesando la posición que el Señor declara que es nuestra con respecto a cualquier asunto. O sea que la fe es como una autorización dada por el Señor. Después de que la misma aparezca en nuestro espíritu, nosotros no tenemos más que quedarnos quietos mientras esperamos el momento de la manifestación de la promesa de Dios. De eso se trata. Confesamos la palabra y como esa palabra es inalterable, no cambia, no muta, no se anula con el tiempo, está siempre vigente, entonces quedamos quietos, esperamos y confiamos que esa promesa es un hecho en nuestra vida. No hacemos fuerza para que eso ocurra.
No estamos forzando una situación. Ni siquiera lo estamos forzando a Dios. No necesitamos forzar a nadie para que la promesa de Dios se cumpla, porque la promesa de Dios siempre están basadas en el sí y en el amén. Así son, así es. Si Dios lo dijo, está hecho. Entonces, qué importante es la fe. Es la autorización, repito, dada por el Señor. La verdadera confesión es el lenguaje de la fe, de lo que los hijos de Dios deben de tener. Así como los incrédulos y los tímidos, ninguno de estos va a entrar al reino de los cielos. Hablan sobre sus miedos y temores. Nosotros debemos confesar nuestras posibilidades en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? La gente negativa, los incrédulos, los tímidos, para ellos no está preparado el reino de los cielos si no se arrepienten de esa negatividad. Hablan ellos de sus miedos, temores, incertidumbre, cosas negativas. Nosotros, por el contrario, debemos de confesar nuestras posibilidades en Cristo Jesús. Nuestras posibilidades son ciertas y verdaderas. No son cosas que nosotros se nos antojó pensarlas, suponerlas. No son suposiciones. No suponemos lo que la Biblia está registrando, lo que la Biblia está declarando, lo que la palabra de Dios dice. No es una suposición de nuestra mente, es algo que salió de la boca de Dios. Por eso es tan importante nosotros vivir en esa palabra. El Señor nos dice en Isaías capítulo 44, verso 26, dice: soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple el plan de sus mensajeros. Otra promesa. Soy el que confirma la palabra de su siervo y cumple el plan de sus mensajeros. Eso habla Dios. Tú eres uno de los mensajeros del Señor. Si tú hablas la palabra de Dios, Él la confirma. Él cumple esa palabra. ¿Te animarás hoy a actuar en fe? ¿Te comenzarás hoy a vivir una vida de fe? Creyendo de que no estás hablando al aire por hablar, sino sabiendo seguramente, con certeza, con total certidumbre de fe, que lo que hablas se va a provocar, que va a dar resultados, que vas a impactar con tus palabras, porque no son tus palabras, no son mis palabras, no son nuestras palabras, es la maravillosa y divina palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para quien vive en derrota, nuestra manera de hablar es arrogante y atrevida, quizás. Ellos no entienden que este es el lenguaje de quien habla, de quien realmente pertenece a la familia divina. Los verdaderos hijos de Dios hablan certidumbre, hablan fe. Hablan la palabra positiva, hablan la palabra de Dios. No es arrogancia, no es soberbia, es sencillamente declarar lo que Dios declaró. Si tú consideras, o alguien considera, de que por hablar así los creyentes pecamos de atrevimiento o de soberbia, quizás tienes que analizar tu vida y ver si no te sientes menos que nadie, si no tienes un problema de baja estima y piensas que porque tú lo tienes todo lo demás deben de tenerlo. Y no es así. Quizás muchos de nosotros teníamos esa misma actitud de estos de quien quizás están oyendo esto algunos, de los que están oyendo esta palabra. Muchos de nosotros a lo mejor vivíamos antes de conocer al Cristo de la gloria una vida de baja estima. Pero eso pasó.
Porque ahora sabemos cuál es nuestra verdadera posición en Cristo. Nos hemos hecho uno con Él. Confesamos la palabra que Él habló, así como lo que Él habló, inspirado por el Padre, nosotros lo hablamos inspirado por el Hijo. Su palabra es lo que repetimos. No es algo que nace en nuestra cabeza, ni la intención de nuestro corazón. Es algo que ha nacido de la soberana voluntad de Dios. ¿Lo crees? Sí, que no es pecar de atrevimiento cuando adoptas o asumes la verdadera posición que Dios te dio en Cristo Jesús. No dejes que los hombres designen tu posición. Ni siquiera tú mismo. Deja que sea la palabra de Dios la que te posicione en lo que Dios ha planeado para ti. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Hablar la palabra de Dios en todos los momentos y ante todos los desafíos hará con que el Dios libertador entre en acción. Esta es la cura para una iglesia fracasada, que a veces lamentablemente nuestros ojos tienen que ver. Pero esa iglesia es una iglesia comprada a precio de sangre. La sangre del Señor Jesús. Una iglesia santificada con esa sangre. Limpiada de sus pecados por esa sangre. Cubierta del poder de Dios por el Espíritu Santo. Que vive quizás en un mundo de problemas y con problemas. Luchas, divisiones, fracasos. Pecado, ¿por qué no? Pero la con verdadera confesión hará aparecer a la iglesia verdadera. ¿Te animas a cambiar tu forma de hablar, de confesar, de expresarte? No solamente en el momento de la iglesia, en la reunión, sino en cada momento de tu vida. No solamente en tu hogar, con tu familia, en tu trabajo, sino también contigo mismo. Habla y piensa como piensa Dios. Porque para eso nos llamó Dios. Para eso nos ha creado a imagen y a semejanza de Él. Y nos está dando todas las herramientas y nos está dando todo el poder de la fe para que lo concretemos. Por eso se nos enseña a hablar con fe, a orar con fe. Esto va a hacer que sucedan las cosas. Ahora que usted quizás está sintiéndose diferente, porque está sintiendo en su corazón que la fe está brotando, está surgiendo. Sabiendo de quién es usted en Cristo Jesús, que no es cualquier cosa, como el diablo le quiere hacer creer. Una vez escuchaba a una hermana diciendo: soy como un trapo de inmundicia. Éramos como un trapo de inmundicia, ya no lo somos más. Ahora somos hijas, hijos del Dios Altísimo, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestros pecados han sido lavados. El diablo no tiene autoridad y poder para acusarnos más. Tomamos nosotros la autoridad de Dios y lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Le decimos que se retire, porque no puede acusarnos más de nada, porque nuestros pecados ya han sido pagados por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y la sangre, la poderosísima sangre de Jesús nos limpió de todo pecado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No somos cualquier cosa. No somos un trapo de inmundicia. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos la iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! Bendecido el nombre del Señor Jesús. Enfréntese al enemigo, hermana, hermano.
Si el enemigo está en su mente, échelo fuera en el nombre de Jesús. Si son los pensamientos negativos lo que le inundan, lo que no le dejan dormir, lo que los mantiene con insomnio, rechácelos en el nombre de Jesús. Átelo, contrólelos, domínelo. Dile: acá mando yo en esta mente. Solo se va a pensar la palabra de Dios y no hay lugar para ti, negatividad en mi vida. Fuera en el nombre de Jesús. Así se hace para vivir una vida victoriosa en Cristo. Gloria a Dios. Hay que enfrentar al enemigo exigiendo que él y todo lo que pertenece a él salga de nuestra vida. Nunca más tenga miedo al enemigo. Asuma que Jesús ya consiguió todas las cosas para usted. La salvación, la redención, la justificación de nuestros pecados, la santificación. Todo ha sido hecho a nuestro favor. Pero usted y yo lo tenemos que creer, lo tenemos que confesar. No vamos a confesar penas, ni dolores, ni frustraciones, ni fracaso. Ya nunca más vamos a dar lugar en nuestras bocas a esas cosas negativas, a no ser que las confesemos al Padre Celestial porque hemos fallado. Pero vamos a dedicarnos a pensar, a hablar y a actuar en el nombre del Señor Jesús. Así como Jesús lo hacía en el nombre de su Padre, tú y yo debemos de vivir para Cristo. Ese es el secreto de la confesión de fe. Vamos a dejar esto por aquí ahora. Nos vamos a despedir. Te invito a que sigas escuchando estas enseñanzas. Nos quedan, creo que 2 más. Está el número 10, son 12 lecciones en total. Espero verte en la próxima oportunidad. Si tienes preguntas, puedes dejarlas allí en los comentarios. Y con el favor de Dios, cuando las vea, las vamos a contestar. Dios les bendiga a todos.